Hola genial, les habla su todólogo del canal de la Z, la A, y nada, aquí vamos a leer un poquito, a tratar de aprender un poco de la ciencia, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo comienzo a ser yo? ¿Cuándo comienzas a ser tú? ¿O cuándo comenzaste a ser tú? ¿Y cuándo comencé a ser yo? La mayoría de la gente sabe cuándo dejamos de existir, pero la mayoría de la gente, o aparentemente un sector, no sabe cuándo comenzamos a existir como seres humanos. Bueno, vamos a ver el proceso conforme a la ciencia, no conforme a la teología o a la filosofía. Vamos a dejar de lado un poco la teología y la filosofía y nos vamos a enfocar un poco en la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? A ver, espérenme. Bueno, la ciencia dice en el proceso de la vida, dice, el primer paso en el camino del desarrollo humano es la fecundación. Un total de 23 cromosomas de la madre y 23 del padre se fusionan en el momento de la fecundación. Y es en ese instante donde se determina la conformación genética de un nuevo individuo, único, que comienza a existir y que conocemos como el cigoto. Pero, en forma de pregunta, ¿es ser humano el cigoto? Bueno, vamos a ver qué más nos dice la ciencia. Dice, a partir de ese momento el cigoto comienza a dividirse una y otra vez. Algunas células se convierten en la placenta y son esenciales para la implantación. Otras células se transforman en las partes anatómicas del bebé. El número de células se incrementa rápidamente y su designación cambia con el aumento y crecimiento de las células. Cuando llega al útero, esta bola de células que se están multiplicando rápidamente se llama un blastocito. La implantación en la pared uterina normalmente ocurre alrededor de 6 días después de la fecundación. Bueno, después de ver esto, vemos que es la unión de 23 cromosomas del hombre y 23 de la mujer que forma un ser único. ¿Y qué sale del hombre y la mujer? Otro humano. ¿Es este cigoto un humano? Bueno, dice que después esta bolsita de células se multiplica rápidamente y se la llama un blastocito. Bueno, yo soy una bola de células. Tú eres una bola de células. Y las células, el cigoto contenía la misma información de ADN que contienes tú el día de hoy. Bueno, pero sigamos a ver qué nos dice la ciencia. Por razones aún desconocidas a la ciencia médica, la masa de células algunas veces se extiende para producir gemelos idénticos. No traigo mis lentes de lectura y disculpen. Llamamos idénticos a estos gemelos porque la separación forma dos grupos idénticos de cromosomas. Según la etapa de desarrollo en la que ocurre esta división, es posible que los gemelos compartan porciones de la misma placenta. Pero los gemelos que se forman son individuos distintos. Si la división ocurre entre los días 3 y 15, los gemelos realmente compartirán partes del mismo cuerpo, una condición conocida como gemelos unidos, llamados comúnmente gemelos simiaces. Al llegar ese momento, el desarrollo y diferencia del cigoto ha avanzado, tanto que ya no es posible una separación exitosa. Aunque cada etapa de desarrollo lleva su propio nombre, arbitrario, y se pueden observar ciertos hitos del desarrollo. El proceso puesto en marcha al momento de la fecundación es una cadena continua de eventos en la que los grupos de células se multiplican y se convierten en partes específicas del cuerpo. Lo hacen en una precisión impresionante y con un margen de error notablemente pequeño. Si se toma en cuenta la complejidad de los cambios que deben ocurrir, sin embargo, durante este proceso no hay ningún punto científico en el que el individuo en desarrollo se convierta claramente en una persona.
así como un bebé no se hace cada vez más humano al caminar, al hablar o destetarse, aunque representan hitos del desarrollo. Los términos cigoto, blastocito, embrión y fetos solo describen la anatomía, no son obstáculos que hay que superar en la prueba de la humanidad. Desde el punto de vista científico son términos arbitrarios y meramente descriptivos. Bueno, una célula humana solo puede producir más células humanas. Es imposible que la unión de dos seres humanos dé fruto a algo que no es humano. Vamos a ver los puntos de vista que tiene la gente. Hay un sector que tiene el punto de vista genético. El punto de vista más sencillo se basa en la genética y considera intercambiables los términos fecundación y concepción. Se argumenta que si un individuo genéticamente único es creado en el momento de la fecundación, y lo es, entonces la fecundación representa el comienzo de la vida humana. Es innegable que el cigoto que se forma en la fecundación es distinto a todos los demás, y sabemos que si sobrevive llegará a ser una persona con su propio conjunto único de genes. Teniendo en cuenta todo esto, este punto de vista mantiene que la vida comienza desde el momento de la concepción. Seguimos, el punto de vista de la implantación, un punto de vista del blastocito. En el revestimiento uterino, este proceso de implantación empieza el día 6 después de la fecundación y puede llegar hasta el día 9. Hoy en día algunos sugieren que el cigoto no se le puede considerar un ser humano hasta que llegue a este punto. Sin embargo, el implantarse no hace más humano al individuo, sino que aumenta la probabilidad de que sobreviva. El punto de vista embriológico. Este punto de vista embriológico, embrión puede referirse al bebé en desarrollo, 2 o 3 semanas después de la fecundación, o más, libremente a todas las etapas desde cigoto a feto. Sostienen que la vida humana comienza de 12 a 14 días después de la fecundación, o sea, después de la posibilidad de que puedan ocurrir gemelos idénticos. Insiste en que el embrión no puede poseer individualidad ni humanidad hasta después de aquel punto de desarrollo. Desde este punto, la vida del cigoto en su primera etapa no puede ser humano, ni posee cualidades de persona. Es decir, no tiene personalidad o personeidad, como se ha dicho anteriormente. Esta línea de razonamiento falla por los defectos del argumento de los gemelos. Es innegable que los gemelos unidos son personas distintas. El hecho de que se compartan partes del mismo cuerpo no les quita su humanidad. Y es cierto, hay gemelos que se logran desarrollar a través de su vida en un mismo cuerpo, y son dos diferentes personas. Pasamos al punto de vista neurológico. En este punto de vista, la vida humana comienza cuando el cerebro del feto ha madurado lo suficiente para generar un patrón reconocible, un electroencefalograma. Es un EEG, mejor conocido en otras palabras. Propone que la humanidad se logra cuando el cerebro del feto haya desarrollado las vías neurales apropiadas. Esto sucede cerca de las 26 semanas de la fecundación. Al alcanzar este nivel de maduración, se supone que el feto es capaz de actividad cerebral coherente con la de un ser humano. El punto de vista ecológico. Los defensores de este punto de vista ecológico sostienen que el feto es un ser humano cuando alcanza el nivel de maduración
en el que puede existir fuera del vientre humano, del vientre materno. Es decir, un feto es un ser humano si puede vivir separado de su madre. Aquí el factor limitante no es comúnmente el desarrollo neurológico, sino el grado de madurez de los pulmones. Y el punto de vista del nacimiento. Bueno, algunos sostienen la posición de que la vida humana comienza solo con el nacimiento del bebé. Según este punto de vista, el bebé se convierte en un ser humano al momento en que se corta el cordón umbilical y comienza a funcionar adecuadamente los pulmones, su sistema circulatorio, etc. Y de aquí podemos ver otros puntos de vista, pero creo que estos son los más importantes. Y bueno, nada. Déjeme saber qué piensan. Chao, genios.